gusta Argentina. Hemos hablado de coger un equipo, tienes un modelo, un estilo. La planificación de los entrenamientos ya lo tienes definido en cada época del año que trabajar, o en base a ese modelo, en base a lo que quieres, o vas, no sé, cambiando, pues no sé, pues jugar un partido, ves los errores, trabajar, no sé cómo lo haces. Bueno, pues te explico, muy sencillo. Se habla mucho de palabras. A mí no me gustan ese tipo de palabras, pero son las que hay. Entonces las utilizo pero sí me gustaría decir que son palabras. Periodización. Es sí. una palabra sí, que está de moda. Sí. Sí. Bueno, pues se puede llamar de otra manera porque aparecen nuevas y yo soy muy antiguo. Soy muy antiguo seguramente en edad, no en la manera de trabajar. Sí me gusta organizarme, sí me gusta ponerme las vacaciones 15 días antes, 20 días antes, ponerme a trabajar. Si tengo un equipo, por fortuna nunca he dejado de entrenar, ponerme a trabajar en el nuevo proyecto y preparo los entrenamientos día a día. Los preparo, estoy en contacto con mi preparador físico, con mi segundo entrenador, y preparo el primer mes de trabajo. Lo preparo entre comillas. Sí el día a día, sí lo que vamos a hacer cada día, sí el tipo de trabajo que queremos. En pretemporada, normalmente a la semana, buscamos unas ideas, buscamos que lógicamente tiene que haber un trabajo llevado más hacia que el equipo vaya cogiendo fondo, vaya cogiendo aire, y yo necesito de mi preparador físico. Como yo digo siempre, no soy nada sin mi gente, porque mi preparador físico ha estudiado 6 años de carrera, y yo lo que tengo es seguramente mucha experiencia, pero él ha estudiado para eso. Entonces lo que hago es sumar con él, sumarme a él. Él va poniendo los tiempos, va poniendo los espacios, y yo voy poniendo el tipo de trabajos que tenemos que hacer. Sumamos las dos cosas, siempre con el balón por medio, para que nos dé un resultado final en el cual esté todo englobado. Y eso es en pretemporada. Y a partir de ahí, pues cuando empieza la liga, ya vamos sumando todos los trabajos y todas las ideas, llamemos tácticas, que queremos que aparezcan, y que los jugadores se apropien de ellas, siempre dejando ese espacio para que ellos se sientan libres. Pero cada partido, en función del rival que vamos a jugar, la primera parte de la semana la trabajamos pensando en nosotros, en nuestras ideas, y vamos sumando a partir del miércoles, jueves, un poco cómo es el equipo contrario y cómo vamos a defenderle y cómo vamos a atacarle con nuestros ejercicios. Bueno, por lo que me has dicho, tus entrenamientos o tu metodología, lo primordial es la táctica. Está siempre presente. Sí, en todos los... Sí, no todos, casi siempre está presente. Incluso hasta de una manera testimonial, hasta escondida está presente. Las conservaciones, primeros 2-3 días de semana hacemos muchas conservaciones. Son conservaciones normalmente, y ahí necesitaríamos a mi preparador físico. No quiero hablar de condición física, aunque pueda hacerlo, porque hay gente mucho más preparada que yo, pero ya está presente en conservaciones de espacios cortos, en las cuales interviene, pues, por ejemplo, un factor importante, las transiciones defensa-ataque. Siempre van a estar ahí, y en los primeros ejercicios ya intervienen. A lo largo de la semana, a medida que hacemos conservaciones un poco más amplias, mucho más de equipo, aparecen otros aspectos.
que pueden estar, como digo, escondidos, pero tienen algo que ver con el partido del domingo. Y ellos lo saben, porque nosotros nos encargamos de decírselo. Mirad, vamos a hacer este tipo de trabajo, pero pensar que el domingo los hombres de banda, en vez de estar abiertos, tenéis que venir hacia adentro, porque el equipo contrario nos obliga. Entonces, esta conservación que vamos a hacer tiene estas condiciones, pero no deja de ser una conservación que tiene unos componentes físicos. Siempre tratamos de que nuestros ejercicios tengan mucha intensidad y unos tiempos que marca también el preparador físico, que suelen ser cortos. Los entrenamientos que hacemos nosotros duran entre 1 hora y 1 hora y cuarto, hora y media como mucho. Más no, hora y media normalmente. Bueno, en pretemporada quizás algún día le das un poquito más, pero no dura más. Pues también nosotros solemos hacer 3 días a la semana un entrenamiento escondido, que es el trabajo preventivo, que son normalmente 15-20 minutos de trabajo en el gimnasio antes de, que no tiene nada que ver con pesas, no tiene nada que ver. Es un trabajo preventivo sencillo, pero que forma parte del entrenamiento. Ahora se habla mucho de metodologías, que si el analítico, que si el sistémico, que si el globalizado. Tú eres partidario de, igual, no sé, supongo, de utilizar todas, depende en qué momento. Sí, es que yo... O sea, no una sola y las demás no me valen. Yo creo en todo, creo en todo. Creo que vuelvo a insistir, creo que todo es bueno. Yo no soy un juez o un entrenador que diga, este equipo es que no juega, es que tal, es que están todos por detrás de la pelota. Bueno, pues porque su entrenador pensará que tiene que ser así. Respeto mucho y porque entiendo que estará trabajado. Para mí es la clave de todo. O sea, cuando juegas un partido y ha sido un desastre, buscas 200 excusas. Yo he aprendido a no buscar excusas, a decir que el error lo hemos cometido nosotros, y que el error estaba en el campo. Por eso tú has utilizado esas palabras, ¿no? Que vuelvo a decir que son palabras como la periodización, o el entrenamiento analítico. Entrenamiento analítico, pues en Argentina creo al entrenamiento analítico le llaman entrenamiento seco, que es el trabajo sin balón. Entonces cada cual habla utiliza una palabra. Si tú entrenas Eso es. Pero en todos ellos intervienen ese tipo de cosas, por supuesto.